Luego hemos hablado de macizo rocoso, de talud. Bien. Entonces, obviamente vimos dos fallas, plano, planar. Como ya les mencionamos, una asterisco falla también. Y acá tenemos suelo, sí, sobre el suelo. Tenemos método de René. Obviamente hay más métodos, sí, hay más métodos el de Spencer, el de método de Noble, hay el método de Lambú. Hay un método más que tengo aquí en la cabeza, no, probablemente si yo me pongo a dar todos los métodos, ocupamos prácticamente todo ese método. Le he dado el primero, que prácticamente es el inicial de todo lo que venga ahí a la continuación del método de Spencer, con ciertas varianzas, ciertas condiciones adicionales, que obviamente me parece bastante bien en el bicho. Obviamente, cuando uno maneja un software, le dice al software, mira, ambiente, método, hago todo. Prácticamente, la variación no es que tiene una diferencia de 3, 4 puntos. La diferencia son 0,20, 0,10 el porcentaje. O perdón, 9%, 1%, 2%, 3%. Para encontrar factores. Bien, entonces, nosotros teníamos acá, en la luz de roca, nosotros sabemos que esto tiene que tener una cierta condición de roca. Obviamente, si ya es una roca fracturada, lo que se va a pasar, si esa roca es bastante fracturada, la metodología para nosotros resolver eso va a ser tratar esa roca fracturada como un suelo. Puede pasar también donde usted tenga un conglomerado de roca, suelo, roca. Obviamente puede pasar donde si el contenido del suelo es mayor hasta el 3%, eso quiere decir que prácticamente el comportamiento es suelo. Se va a comportar como suelo. Entonces, estos de aquí son pautas para decir, ok, si no tengo esta condición, si tengo esta condición de análisis, está bien listo. Si tengo esta condición de roca fracturada o el contenido del suelo es mayor al 30%, y cogiendo una muestra, obviamente voy a tratar como el suelo ese material. Bien, entonces, obviamente el método más básico que vimos en la clase anterior, antes del examen, el método más básico de estabilización, pues ya mostró que tenemos la condición de que el factor de seguridad en este caso es menor a 1,50. La condición está, pero entonces ok, vamos a hacer un cierto modelamiento empleando el estabilizador y obviamente la condición del círculo de falla cambia. Ya no voy a tener esta condición de falla, sino que voy a tener otra condición de falla. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta condición el factor de seguridad seguramente va a ser mayor a 1,5. Entonces, algunos funcionan bastante bien, donde funciona alcancemos esto, donde si ya llegamos a la estabilización, podemos calcular el área de corte, y funciona el área de corte por el de corte. Y obviamente, si nosotros multiplicamos por el de corte por el precio unitario del de corte, tendríamos un presupuesto de cuánto pudiera costar el proyecto. Entonces, generalmente es lo que se hace. Bien. Entonces, ¿qué puede pasar luego si no es viable una verba? Porque obviamente una verba
pase bastante fácil. Puede ser que necesita espacio. Necesita este espacio, y obviamente si uso el espacio lo voy a menguar. Entonces, ¿qué pudiera hacer después? Que tal vez no sea la solución por tema espacio, y yo necesito el espacio para poder emplear. Y finalmente una vía es lo más viable, es bastante fácil, a la derecha o a la izquierda, corto y se acaba el problema. Entonces, ¿qué puede pasar? Si tengo un problema, sea tal vez otra que tenga el suelo, uno va un medio más fácil de hacer. Es el problema de muro de contención. Contención. Desde los tiempos antiguos, los tiempos romanos, los egipcios, obviamente hay más métodos, sí. Hay un muro de tierra armada. También hay un muro de estabilización, más que todo, muros de estabilización. Yo sí que. Donde entonces ahora está hablando de geomar o geotécnica. ¿Sí? Obviamente está dentro de los pasos. Nosotros vamos a hablar en el curso, vamos a hablar esto sí o sí, pero también sí o sí, depende de cómo vayamos con el tiempo, esto está en veremos. Y obviamente hay más métodos, sí, hay más métodos de inyección y anclaje, que no lo vamos a ver en este curso, igual se lo voy a dar ahí, por si usted lo quiera investigar. Entonces, pudiéramos decir, ok, ¿cuál sería más fácil de lo que es posibilidad? Vamos a dar un criterio válido. Obviamente, pudiéramos decir, entramos aquí a muro de gaviones, ¿sí? Porque aquí vamos a dar algunos, vamos a hacer hincapié en dos muros, muro de gravedad, o semigravedad, y muro de cantilever. Yo entiendo que algunos ya han visto esto, son proyectos en hacer esto, esperemos que sí. Todos han visto muros, todos saben muros, para la lección ahorita, y descartar y empezar con muros de más, o vemos cómo. Porque obviamente, yo cuando daba solo los dos, sí daba muros de le daba ranking, que igual, no aquí nada. Entonces, si vemos muros, ¿usted quiere ver muros? ¿Quién no quiere ver muros? Para que regrese aquí 3 semanas. Bien. Entonces, obviamente, aquí vamos a hacer cierto análisis o ciertos comentarios. Obviamente, espero no ofender bueno, también espero no ofender a los estructurales y nada de esas cosas, pero obviamente a veces no concuerdan con eso. Obviamente, mi criterio es más geotécnico, el de ellos es más estructural, donde ellos prácticamente se van a basar en que no se le da acero de cumbre, todo ese tema. Pero obviamente, creo que, y obviamente, cuando me enseñan eso con nivel 1, nivel 2, ven los criterios que yo les enseño y luego empiezan a calcular el acero de cumbre. Pero si esos criterios no están válidos, todos esos valores que están ingresados ahí están mal. Entonces, una vez, no voy a decir el nombre del profesor porque pienso que es una persona eminente todavía. Yo estaba dando esto, estaba dando hormigón 2 y capa y plata. Prácticamente a ellos no les cumplía nada, el factor contra deslizamiento no les cumplía, porque obviamente estaba algo mal. Pero bueno, entonces eso, vamos a hablar del muro de contención. Obviamente aquí va a depender, como les dije, vamos a hacer pases más fáciles de cortar el espacio, hacer el corte y listo. Obviamente, ¿qué pudiera pasar también? En muchos de los casos, esto va a ser la solución principal. La solución principal
pero alternativamente a él, van a ver obras complementarias. ¿Sí? Obras complementarias. Bien. Entonces, no olvidemos nunca que tenemos los factores desencadenantes, donde usted ya sabe que va a ser agua de manera de precipitación. Y también el factor sí. Sí, no sé si tengo esa. Todos los factores desencadenantes, creo que pasó hace un mes en Esmeralda o algo más, donde los factores desencadenantes se unieron, y esto es como que es fortuito, porque generalmente no son las dos. Nunca se da, casi nunca, la probabilidad de que se den los dos factores desencadenantes al mismo tiempo es baja, pero sí se dio, sí se cumplió. Entonces, no sé si usted ve la noticia, donde el pedazo de un gramo de vida se vino abajo, por tema de que estaba lloviendo y estaba saturado todo el suelo y el bolsillo. Entonces, ya eso se salaba. Entonces, así pasa cuando sucede igual. Entonces, vamos a entrar al tema de muros. Y antes de empezar a ver, obviamente, ¿por qué hago hincapié nuevamente en esto? ¿Por qué? Porque obviamente si yo doy una solución, ya para ir a tratar este tema de ya dejarlo a un lado con el tema de verma, todo este tema, ¿qué pudiera pasar? Que en muchos de los casos, esto de aquí de taludes en suelo o en roca, la realidad supera bastante la ficción. Entonces, ¿qué puede pasar? En muchos de los casos, usted va a la sierra, supongamos que es la cordillera que usted tiene, y ¿qué se ha hecho? En muchos de los casos, se ha cortado un tramo de la vía, y obviamente se ha cortado acá, y esto está. Es más, a veces hasta esto es demasiado grande comparado. Entonces, en muchos de los casos, por ejemplo, en la vía Bucay-Naranjito, en ese tramo, aquí está la vía. ¿Y qué pasa? Obviamente, como hay semáforos, hay intersecciones, o hay la gente trata de poner sus negocios acá. Entonces, como a veces es suave, con una pala, simplemente saco este material, empiezo a retirar. Se retiro material y aquí, después de un negocio, yo pongo, como me va bien, aquí pongo una casa. Entonces puede estar esa casa 10, 15, 20 años. Pero si no tengo un factor desencadenante, y hemos visto condiciones saturadas, donde para que sea una condición saturada debe haber una precipitación, en ciertos casos máxima, donde obviamente en esa hora complementaria tengo que ver la hidrología y la hidráulica, porque obviamente son consecuencias de que esto suceda. Porque ¿qué pasa? Si ustedes analizan método seco, factores, supongamos 1.20, está ahí en pie todavía, pero si lo pongo totalmente saturado, es menor aún. Y es lo que sucede. Es más, si algún día este país deja de ser político y se pasa en lo técnico, pudiéramos hacer campañas donde prácticamente va a haber zonas en el país donde los factores de seguridad son 1.10, 1.15. Obviamente condiciones secas, pero si no se saturan, sí, vienen abajo muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, si alguien hace una casa y alguien, yo como el pana va bien, yo también hago una casa al lado, y obviamente en esa vía hay bastante. Entonces, en el año 2012, por ahí, obviamente, hubo esto. Entonces, obviamente, hay como unas 8 casitas. Como este peso del suelo que tenemos acá es bastante considerable con lo que tiene ahí, simplemente lo empuja, lo lleva, y esto es cuestión de segundos para que la gente quede enterrada viva. Entonces, ¿qué puede pasar en estos casos donde si habría que analizar si solo si la intervención sería solo ahí? Porque puede ser que la intervención sea todo. Obviamente aquí entra en cuestión sondeos, estudios y cierta gama de estudios. Entonces prácticamente habría que ver si esto es una superficie de falla superficial o una superficie de falla. ¿Sí?
Entonces, ¿qué puede pasar? Supongamos que en el primer caso, simplemente la zona intervenida, yo necesitaría hacer si esto lo pongo, lo miro en esta parte, prácticamente tendría la zona estabilizada, ya se estabilizó, la zona intervenida, tal vez haga ver más aquí, para poder ver prácticamente puede ser que estas verbas tengan un factor de seguridad. 1.20 no es seguro, donde para que sea seguro, voy a jugar a hacer programas de captación, donde obviamente el agua que venga acá se desvíe y simplemente salvar o hacer una corona de captación, donde toda esta agua que venga acá no caiga en esta zona y simplemente el agua que cae en esta zona hacer los drenos, hacer un sistema de drenaje. En esto de aquí hablamos de unas complementarias donde entra bastante en juego la hidráulica y la hidrología. Obviamente la hidráulica va a ser el sistema o la metodología de zanas o de canales o de cunetas, lo que venga al paso, por donde pudiera ser en función de las pendientes, qué tipo de canal pudiera ser, si es trapezoidal, rectangular, con salto hidráulico o no. No les voy a mandar a hacer esto porque van a girar, pero creo que sí deben darle esto hidráulica. ¿Sí? Entonces, obviamente, tendrían que conjugar el caudal, que está en función de coeficiente y como que necesidad y el área, prácticamente tendríamos el área, la intensidad máxima de una precipitación, que puede ser de 8 o 12 horas. Esto es hidrología, y obviamente el coeficiente es correctivo en función de qué tipo de suelo, qué tipo de suelo. Entonces, en función a esto, hablamos de obras complementarias, donde prácticamente tendremos que ver hidráulica en temas de diseño y de hidrología para saber cómo se arrastra una cuenca o una subcuenca o una semicuenca para ver cuánto agua tuviera. Entonces, por evaluación. Entonces, aquí solo estamos hablando de un tema, vale recalcarlo también para que usted diga no necesariamente solo ver, sino obras complementarias. Entonces, ese es el tema ahí de hoy. Preguntas hasta aquí, joven. Solano, pregunta. Te veo atento con tu cuarto del examen, se la ve. Sigan participando. ¿Cuántos años tienes? 20, 21. 25. 25 está joven también. Bueno, la pena. Bien. Entonces, cuando voy a esa pizarra, ya hablamos de él. Entonces, obviamente este muro de contención es una metodología bastante vieja, de miles de años. Entonces, el primer muro es un muro de gravedad. Donde en muchos de los casos esto va a ser hormigón ciclónico va a ser la conjugada de la piedra o la grava más el hormigón ciclónico. Entonces hablamos de hormigón ciclónico. Ingeniero, el hormigón ciclópeo es para aumentar la capacidad del... La gravedad. Sí, obviamente, aquí la palabra lo dice. Obviamente, ¿qué va a pasar? Supongamos que instalamos un muro acá. Este muro necesitaría controlar el impulso. Este más. Controlar el impulso. Entonces, ¿qué pasa si yo lo hago más pesado? Voy a tener más resistencia al deslizamiento. Entonces, después veremos ver. Entonces, si es más pesada la estructura, ¿y qué es lo que se quería en el tiempo antiguo? Hasta ahora todavía, porque esto podemos hacer algo económico. Que pese. Entonces tengo grava, tengo un conglomerante que va a ser el hormigón ciclónico, y este muro pesado va a tratar de retener esto. Puede ser cualquiera de estos. Cualquiera. ¿Sí? Entonces,
hasta cierto punto, miles de años atrás, no, o sea, no existía ingeniería, simplemente se acumulaba el material y entonces esto ahora sí se usa ingeniería, en función del peso, en función de las propiedades del suelo, etc. Que lo veremos en el curso. Donde ¿qué va a pasar? Obviamente pudiéramos decir lo más actualizado que tendríamos el muro acantilado. No tendría esta forma. Ahí. Entonces, ¿qué tendremos acá? Hasta cierto caso, vamos a tener acero de roca. Acero de roca. Bien. ¿Pero qué puede pasar acá? Donde hablamos de nuevo acá con este tema, tal vez también por el tema de fuerza de atracción que necesitaba o se necesitaba que sea grande volumen, porque obviamente un rigor es consistente a la compresión, pero débil a la atracción. Ajá. Entonces, si estos aumentan el volumen, tendría una cierta resistencia. Pero obviamente, ¿qué hacemos acá? Nosotros agregamos acero de refuerzo, acero estructural. Obviamente, pudiera suceder que sí soporte esa fuerza. Pero también en ciertos casos podría haber precedente que el empuje sea de tal manera, de tal magnitud, donde no soporte todavía las fuerzas o las cargas de empuje, donde pudiéramos nosotros llamar a un muro de semigravedad, donde prácticamente va a tener una cierta conjugada. Sí. Entonces, puede tener esa función. Pero aquí va a depender de qué tipo de resistencia tenga. Puede ser que aquí tenga un ciclón. Y acá el acelerador. Entonces, pudiera ser esto una variante. O pudiera también ser esto de semigravedad. O pudiera ser un muro a contrafuerza. Entonces esto es, o esta parte de acá, va a ser continuo. Todo lo que es el muro en la parte transversal, pero pudiera ser un muro a contrafuerza, donde déjame ver si me sale. Esto sería algo ahí. Y obviamente tal vez tenga refuerzo. Casi un tramo. Pero la idea es esa, algo así. Entonces, donde voy a tener un refuerzo cada cierto instante. No es continuo como la parte. Más económica. ¿Está? Soy manejando, pero así es la vida. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué cosas posibles? Obviamente, la parte de la primera parte, y todas las partes no se pueden decir. Lo que va a hacer contra muerte, no necesitas hacer otra vez. ¿Cierto? El dinero, pie de amigo, pero bueno, la palabra técnica más acertada de contra. Este es porque se detalla, acá hay puestos. Después se crea decir que está. Y tú también puedes estar. ¿Sí ves? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos hasta ahí? Para entrar recién por ahí, entrar una parte por ahí. ¿Qué saben entrar? ¿Qué parte? ¿Qué ahí no?
fuerza no. Bien, a ver, sí me gustaría a mí que hace unos 5 o 6 grupos, bueno, sería bueno 5 o 6 grupos, son 36, para 6, son 6, ¿sí? Hagan unos grupos ahí, donde sí me gustaría a mí ponerle, mandar que hagan un código Python, obviamente, de lo que vayamos a ver en el segundo parcial, o lo que hemos visto en el primer parcial. Estaría como, más que todo, vaya concluir, no está complicado, pero por eso vaya plano, más que todo, viso o pelén, bastante fácil programar. Entonces sería bueno que programe. Esto de acá también de los muros también es fácil. Lo que vamos a ver luego los mercados, vamos a ver más. Sería bueno que se haga un tema y va. Entonces, se los voy a poner de tabla promedio de los 5 puntos, pero bueno, para que ustedes se animen a activar 5 puntos. O sea, son 36, uno de 4, 5, 6, ya depende. Obviamente, me van a tener que poner el tema, todo el mundo tiene que saber qué significa el if, el while, el else, y todo eso, porque obviamente no quiero gente que esté solo haciendo ahí espacio, ¿no? Bien. Que estaba hablando, obviamente siempre lo digo y siempre lo diré, aquí esto es ingeniería, es matemática, es exacto, es cálculo, si les gusta eso, también estudiar. Y obviamente, si usted dice no, que iba a ser poco, va a ser sanitario, entonces, no le van a saltar. Entonces, obviamente, esto es de cálculo. Y si a usted le gusta todo esto de cálculo, es parece sumamente fácil. Y bueno, realmente el curso no, porque está bastante bajo. Pero está un paso de su imaginación y que sea un buen programador. Entonces, si usted prácticamente tiene los diagramas, los esfuerzos, y prácticamente se ha hecho bastante fácil, está un paso de coger las herramientas actuales, C++, o sea, ya está centralizado. Python, MATLAB, y es más, tiene esta ayuda ahorita del guía, que a veces el guía te dice, te ayuda hasta tener código ahí, entonces uno es proveedor. Entonces, ¿qué gana con esto usted? Aquí va a ganar 2 puntos, obviamente, si a usted le gusta eso, prácticamente es como para que este programa ya no use Excel, sino que haga todo el Python, MATLAB, y va a ser bastante, mucho más rápido, mucho más procesado. Pero bueno, ahí se la dejo. Bien, entonces, nosotros vamos a hablar un poco de primera instancia dentro de un muro netamente vertical, donde pudiéramos decir en función de hablamos del estado de la cosa. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Suponiendo que nosotros tendremos una profundidad, en este caso, C de mujer. ¿Qué puede pasar? Obviamente, nosotros nos vamos a este punto de acá, sin antes de nosotros tener ese muro, pudiéramos decir, ok, en este punto 1, tal vez yo tenga un esfuerzo vertical efectivo, donde va a depender del gamma por C. Si es que no tengo condiciones de agua, si es que tengo condiciones de agua, si la presión de poro es diferente de C,
prácticamente tendría un esfuerzo efectivo que está en función del gamma saturado, gamma del lambda, por Z. Obviamente, que en consideración que tengo nivel real y superficie. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces decimos, ok, ese esfuerzo es netamente vertical en ese punto Z, o esa profundidad Z, pero obviamente aquí esto es mecánica de suelo 1. ¿Qué va a pasar obviamente si yo tengo ese esfuerzo? Debe de transmitirse a cierta a la parte horizontal, a la parte ventral, un esfuerzo. Entonces, en función a eso, podríamos decir, ok, existe un coeficiente caso cero en cada recurso donde su ecuación general va a ser 1 menos el seno del pi, o sea, al seno del pi, donde prácticamente, teniendo las condiciones de consolidación y dando una reflexión, eso quiere decir que ya tengo bajo la reflexión y tengo un valor de CR, si es que existe, prácticamente voy a tener un coeficiente que va a depender hasta cierto punto más de la reflexión que el valor de los C. Entonces, si tengo este va a ser una distribución, un distribuidor de esfuerzo, es el coeficiente para saber cuánto de esfuerzo tengo horizontalmente. Entonces, pudiéramos decir que el esfuerzo horizontal efectivo no es más que el producto del esfuerzo breve. Ahí vamos bien, ¿sí o no? Ahí vamos haciendo con la L y con la A. Vamos a ahorita decir cuánto viene con A y con P con A más. Hasta ahí creo que eso es elemental en suelo. Bueno, yo le suelo 1, en suelo 2 se encuentra el valor por lo da recién, pero yo le suelo 1 primer parcial. Bien, entonces, ¿qué va a pasar luego? Tenemos la condición donde hasta cierto punto tenemos seco o tenemos saturado, pero puede pasar. Ya vamos a eso, claro. Pero puede pasar que tengamos esto. Entonces, en primera instancia, una muestra que tengo nivel freático acá, vamos a poner que la sobrecarga también. Entonces, sobrecarga en función del Q. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tengo esto, podemos decir que ese Z no es Z sino H. H1 por acá, H2. ¿Estamos? Entonces, antes de pasar a este siguiente diagrama, decimos, ok, este es un esfuerzo horizontal. En este punto donde me está indicando, simplemente ese esfuerzo, exactamente en este. Se hace por ese otro lado, solo un vector de esfuerzo, donde simplemente me está diciendo que a una determinada profundidad existe ese esfuerzo horizontal. Pero obviamente, a función de esto, podríamos, ok, ¿qué pasa si yo a estos valores, como esto depende, sería caso C, por el gamma saturado, si que hay, el gamma del lambda, por Z, en este caso Z es variable. Eso quiere decir que si yo pongo que Z es Z, ese esfuerzo pasa a Z, o esa presión pasa a Z. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo empiezo a elevar el aire, supongamos que en ese punto tengo esta cantidad de vectores, lo que vamos a tener es que a ciertas profundidades o a la variable Z vamos a tener que esto se va a incrementar regularmente. Y ahí es donde vienen los diagramas de esfuerzo y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente, ya no me interesa solo este esfuerzo en este punto Z, sino que me interesa todo el esfuerzo que está sucediendo en todas esas variables. ¿Sí? Entonces, si todos esos esfuerzos los tengo ahí por una variable Z que puede cambiar, podríamos decir, ok, la suma de todos esos esfuerzos simplemente va a ser el área. Pero en este caso, este va a ser el esfuerzo horizontal por Z, y como es el área, será el esfuerzo horizontal por Z. Está.
¿verdad? Y si nosotros queremos, ya prácticamente tenemos ese esfuerzo, pudiéramos desplazarlo con un solo vector, donde el área va a ser un P sub C, donde va a ser ese empuje que tenemos ahí. Nosotros pudiéramos decir, ok, pero ese vector o ese empuje debe concentrarse en algún punto, donde nosotros decimos Z barra va a ser, en este caso, Z de 3. Se va a distribuir siendo Z tomado de Z. ¿Sí o no? Y si nosotros traducimos esto en español, diríamos que ese empuje normal, un medio del caso C, o el gamma, por H, al cuadrado. Y siendo Z igual a H o H igual a Z. Una ecuación válida. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Sí. ¿Estamos ahí? Sí. Esto es el descarte. Entonces se hace 4 semestres atrás de usted. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos esa figura, tenemos un nuevo esfuerzo. ¿Y qué va a pasar luego acá? Z3. Porque obviamente es un... Es un triángulo. Bien. Es la inercia. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Suponiendo que tenemos un mismo campo de reflexión para todos, solo la variable en este caso, que tenemos un gamma 1, que tenemos un gamma saturado, obviamente va a cambiar la condición del gas. Entonces podemos decir, ok, que voy a tener, en este caso, un esfuerzo vertical 1, horizontal, ¿verdad? ¿Sí? En este punto de acá. ¿Qué va a pasar luego si tengo este esfuerzo? Yo puedo decir, ok, como tengo ese esfuerzo y es una lluvia, una recolección de esfuerzo, tengo un área tal. Obviamente aquí hay presente que este suelo va a transcurrir hacia el metro medio, donde este mismo esfuerzo, ¿dónde voy a tener acá? Un esfuerzo horizontal. Y aquí simplemente digo, tengo un área 1, un área 2. Y simplemente este esfuerzo lo he pasado abajo. No he tomado el esfuerzo anterior. Con el esfuerzo anterior, o solo de estrato 2, va a ser esto. Y tengo una figura 3, donde esto va a ser el esfuerzo horizontal 2. O, sí, solo 2. Nada más. O aquí diríamos que esto es igual. Acá sucede por el gamma, por H, en el ambos casos. ¿Qué acaba de ser acá sucede? Por el gamma relativo, por H, perdón, por H, lejos, por H. Lo que tiene la base del segundo número que es, lo que tiene la base del segundo número que es. Sí. El esfuerzo horizontal 1. Obviamente este esfuerzo horizontal 1 que está acá se desfasa, se transmite. Bien. ¿Qué va a pasar? Obviamente aquí estamos en condiciones donde tenemos un gamma relativo, donde si quitamos la presión del poro. Pero, cuando nosotros hablamos de presión del poro en sentido vertical, nosotros decimos del esfuerzo vertical ejecutivo, del esfuerzo vertical menos la presión del poro. Y aquí estoy diciendo que es cierto puro. Pero obviamente, cuando tenemos un esfuerzo horizontal, sí va a ocurrir ese empuje. Entonces habría que sumar El empuje. el empuje de la presión del puro. Donde esto va a ser el gamma de la por H. ¿Está? Entonces, en función de esto y haciendo la conjugada de en función de su barra, nosotros vamos a tener 4 zonas: el área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. 1, 2, 3, 4 y el área 6. 1, 2, 3, 4 y esto va a ser la zona 5, que si hacemos un diagrama de esfuerzo, esto será así. ¿Sí? ¿Está? Abajo. ¿Tiene la cuadratura de venir?
Allá, las del lado, el empuje del lado. El empuje del centro. Tengo una consulta. El valor de Z, por así decirlo, en la parte superior, porque Z igual a 0. El valor de Z en la parte superior es 0 y en la parte inferior es Z. Entonces, En este caso, de aquí para acá. pero no sería 2 tercios de Z. Está bien, si lo vamos acá. Pero que digo que Z está muy bien. Z va. Claro, Z. Obviamente aquí le podemos decir A, para que no vean mucha Z. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros vamos a tener el área 1, que ya sabemos que es un medio de caso 0 por el gamma por H1 al cuadrado, porque obviamente esto es H1 por H1. H1 al cuadrado, como es un área triangular, entre 2, va a ser 4, no solo 2. Tenemos una figura rectangular que va a ser caso 0, gamma 1 por H1 Pues, por H2, que es la otra. Y tenemos el área 3, que va a ser caso 0, por gamma 1 por H2 y por H2 al cuadrado, y por H2. Y acá tendremos el gamma del lado por H2 y por H2 al cuadrado. Y acá el empuje va a ser, si solo si, Q sub 0 por Q, donde al final de todo esto va a ser H total. Entonces tendríamos Q sub 0 por Q, K sub 0 por Q y por H. ¿Por qué la 3 y la 4 de ajá, no son un triángulo. la 3 y la 4 de A ver, la 3 sí es el 1. Claro, porque la 2 sería También es allá. porque la 2 sería sumar sí, la 2 solo sería este. T. Estamos T. Fácil. Previamente aquí pudiéramos decir que tenemos que se parecen, podemos sacar un factor común y prácticamente tendríamos que esto va a ser un medio de caso 0 por gamma por H1 al cuadrado más caso 0 por gamma 1 por H1 por H2 más un medio de H2 al cuadrado entre caso 0 por gamma relativo más el gamma de lado y más caso 0 por y por Pero, Eso podría ser. ¿llegaba a un programa o el mismo gamma que es el repite, no se escuchó. gamma 1 es el mismo gamma que utilizamos en el Gamma 1 sería esto. pero en el área trasladamos se gamma. Sí, sí, porque simplemente es precedente este esfuerzo hacia el factor. No tiene nada que ver con lo que estábamos No, no tiene que ver. O sea, no le ponemos el gamma Ah, saturado. claro. Ingeniero, o sea que el gamma saturado no lo ponemos. Sí, aquí. Por ejemplo, está. Si nosotros nos vamos a un esfuerzo vertical, nosotros decimos el esfuerzo vertical 1 va a ser el gamma por el estrato 1. El esfuerzo vertical 2 va a ser el esfuerzo 1 que lo tenemos, más el gamma 2 por un estrato 2, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es esto. Si lo pongo acá, es gamma H1, que sería E más E. Prácticamente está de modo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahí tenemos una ecuación bastante chévere, porque prácticamente yo lo he puesto, lo he retrocedido 3 semestres atrás, porque de aquí nosotros vamos a trabajar si es que tenemos dos estratos. Aquí prácticamente tenemos un estrato, sí, donde el nivel freático simplemente tenemos ahí precedente y prácticamente la parte más fácil, donde decimos, ok, el peso 0, el total, es la suma de todas sus áreas, más más pero yo necesito nuevamente recolectar o decir, al final del día, el peso 0 va a ser la sumatoria de todos sus P o va a ser igual a la sumatoria de todas sus áreas, pero necesito también el punto concentrado de fuerza. Con ese punto concentrado de fuerza, va a ser la sumatoria de P por Z entre P sub 0. Donde, en este caso, tendríamos que tener todos los brazos de palanca de esta, en este caso, 1, 2, 4 figuras, ¿no? Porque la 3 y la 4 lo unificamos. ¿Sí?
Una pregunta. En la cuarta figura decía que lo que está como base era la presión de Corby. ¿Por qué no se utiliza ahí la recta, la diferencia de la presión de Corby? Aquí. Aquí lo dice. Sí. ¿Y aquí pasa? ¿Por qué no se utiliza la recta de la saturada? Porque no, aquí no estoy, aquí ya le está. Pero obviamente ese esfuerzo horizontal sí no está. Pero cuando damos esfuerzo vertical, es como que lo regalamos más. O sea, primero si lo restamos, para decir si este esfuerzo vertical me da por sucede, que tengo el esfuerzo invertido, si lo multiplico por el esfuerzo de la esfuerzo invertido, pero también hay una influencia del esfuerzo de la que siempre hace. Entonces, la agregamos, vamos. Y obviamente acá ¿qué va a pasar? Que este gamma relativo va a ser gamma saturado. Menos gamma. ¿Sí? En cambio, ¿qué estamos haciendo aquí? Ese gamma relativo, sin alterar o ya desalterado, multiplica acá sub 0. Y ojo, en algunos casos, yo no sé qué temas de álgebra se fue en la escuela, colegio, que me dicen, bueno, como tengo gamma relativo, me dicen esto. K sub 0 por gamma, que es gamma saturado, menos el gamma del agua, y como tengo más gamma de agua acá, trans por trans, esto por esto, y listo, se acabó. No es así, ¿no? Porque prácticamente ese gamma relativo está multiplicado inicialmente por K sub 0, y siempre entra en juego que primero el producto, luego la suma. Así que se llama en la escuela y también. Entonces, no puede hacer eso. Entonces, ojo con eso, porque ya si usted hace mal ese K sub 0 o ese empuje, tiene mal todo el mundo. Y a mí no me da pena poner eso. Entonces, ojo con eso. Esto no existe, esto es un error algebral. Bien, entonces, tenemos eso, tenemos esto, donde pudiéramos decir, tenemos esos empujes, tenemos Z1, donde Z1, tomado en este punto, va a ser H2 más un tercio de H1. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Con respecto a Z2, vamos a decir, tengo H2 como una figura rectangular, H2 es redondo. Con respecto a Z3, que ya es una sola figura, H2 entre 3. Y lo mismo para la cuarta. Y con respecto a Z4, vamos a decir que esto es H. Total, entre 3. ¿Cuál es el punto de usted? O sea, en este caso. Punto de referencia. El punto de intención. Ajá. ¿Y mira por qué es H2 sobre 2? H solo, no tengo. Ah, pero no es H5 ese. Ahora, ojo, 3 y 4 unifiqué. Ah, ya. Prácticamente 3 y 4 viene a ser la 3 y esta viene a ser la 3. Ah, ya. Porque aquí está unificado ya. Sería 1, 2, 3, 4. Ya, sí. Estamos. Validieso. No, bien, seguro. Con 3. Sé que la viste en tu 2 todavía. Va que probar. Bueno, yo no sé, yo te pago 100 dólares para que vas a cambiar de carrera. Bien, estamos ahí. Pregunta. Bien. Entonces, obviamente, no estamos en este semestre, pero hay que darle valor a esto y darle unidades. Por ejemplo, vamos a seguir ahondando un poco más. El acero de refuerzo, eso es, ya queda a cargo del hormigón. El acero de refuerzo para el muro. El acero de esfuerzo Sería para hormigón, o sea, no, o lo diseñamos aquí también. aquí no. O sea, eso ya queda para hormigón. Eso ya para que hagas algo que se va a profesor. Bien, preguntas de ahí, seguro. Se lo puede resolver como... Mañana tenemos lección de esto. ¿Qué? Bien, entonces, ojo. Acá esto, hasta aquí hemos hablado, podemos decir que la Tierra es perfectamente redonda, aunque el Sol da su lucecita y no nos da calor, así, esto es así. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ingeniero, en los Z están poniendo el centro de cada número, ¿no? Centro de cada número. ¿Por qué el Z no de la ¿El Z2? Ah, no, se borra.
H2. La culpa es el tabaco. Justo por ahí. Pero bueno, ¿estamos ahí? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros hemos tomado este punto para decirle, bueno, mira, pana, eso no es vocal, esto es la vocal, pero aquí hay un precedente que tal vez tenga la misma relevancia. Obviamente estoy hablando del estado de reposo, lo estoy diciendo. Este caso es ¿sí? En estado de reposo, ¿de qué pasaría para que esto sea válido? Es más o menos como si nosotros subamos a una zona donde supongamos que tengamos, ejemplo, 80 metros, exploremos en este punto y no tengamos ningún precedente y decimos, ok, este esfuerzo es válido horizontal, esto es válido, o este empuje es válido, sin que no tenemos nada. Al nosotros coger y decir, bueno, voy a quitar este suelo, voy a implementar un muro, ese caso sucede. No existe. ¿Sí? No existió porque prácticamente estaba en reposo. Dejó de ser, obviamente entramos en un estado activo, que es el más interesante acá. Caso A, un estado pasivo. Caso. ¿Sí? Entonces nosotros prácticamente, a partir de ahora, vamos a hablar de caso. Y la ecuación bonita que tenemos para el caso. Entonces, no se pierdan. Entonces, ¿qué va a pasar luego? Nosotros ya tenemos conjugado esto, donde si nosotros tomamos, lo interesante de esto es que ya tenemos una ecuación válida, en este caso, sí que tenemos un solo estrato, solo un nivel real, para en vez de caso 0, reemplazar por caso K, encontraríamos ese. Pero puede pasar como mi pana A me pidió el ejemplo, y obviamente yo no puedo hacer maldad. Puede ser que ustedes se encuentren con dos estratos, donde prácticamente la forma de esta ecuación también cambia. Y aquí la vamos a anotar, donde diríamos, antes de empezar a hablar de este caso A, hubiéramos decir, ok, tengo esta condición, pero voy a tener un estrato 1 y un estrato 2, donde voy a tener, ojo, el esfuerzo 1, ¿sí? El esfuerzo 2, y lo voy a borrar, voy a cerrar un poquito más, supongamos que la caso va a ser el frente y sea esto acá. Y tengo este esfuerzo y tengo este. Y aquí, como ya hablamos, ya descomprimimos, aquí voy a hacer 4 figuras nada más. 1, 2, 3 y 4. Y obviamente aquí tengo. Y ahora, entonces tenemos la primera figura, la primera zona. Es un punto. Donde obviamente no cambia, no se altera, va a ser un medio de caso A. En este caso, por gamma 1 por H1 al cuadrado. Estamos. El empuje 2 va a tener un cierto precedente. Nosotros vamos a decir, ok, esto va a ser esta ecuación que tengo acá. Voy a tener un caso 1 acá, caso A1. Pero aquí ya estoy cambiando de un trato voy a trato 2, donde esto va a tener una cierta variación. En el caso K, donde esto va a ser caso A2, que multiplica el gamma 1 por H1 por H. ¿Sí? Y luego seguimos con la figura 3, donde vamos a tener un medio de H2 por caso A2, en este caso, la barra latina, menos el gamma, pero más el gamma de la. Y acá vamos a tener un P4 y un P5. ¿Por qué? Porque obviamente aquí vamos a tener también una variación y aquí vamos a poner que supongamos que esta variación es menor. Puede pasar al contrario, puede ser igual, pero le estoy poniendo un poco más pequeño en función del caso A para que vea que tenemos otro caso. ¿Sí? Y el P4 que va a ser en función de uso K1 por Q por H1 y un P5 que será consumado por Q por H. Ahora sí, vamos bien.
Para el examen le tomo con 3 entradas. ¿Dónde está Veloz? ¿Y qué pasó? Ya no está. Vale, borrado. ¿Qué te? Mira. Le, ¿estamos ahí? Chaval, tú una hora, yo quería. No se olviden de esta ecuación de aquí, que obviamente tiene que aparecer la de Mol, que el profe se la sabe. O en tal caso también la podemos deducir. ¿No? También se puede deducir. Sí, sí, es fácil eso. Claro, pues son en esa área nomás. Igual, o sea, vamos a ver, porque a veces yo he sido de esto, pero el examen, cuando me piden calcular el caso gas, tienen media hora y todavía no se cuenta, y todavía empiezan ni con el muro, entonces ya pongo el caso gas, espera que para que haga. Pero bueno, así es la vida del poco. Y de eso hay que sacar un Python, un código Python para eso. Hay que sacar un código Python. O... Sí, es el Python. Así te lo hago. Depende de qué quieras hacer usted. Ojo, los grupos que van a participar me dicen, ingeniero, en este grupo vamos a hacer esto. Sí. Porque yo no quiero temas repetidos. Y si hay algo repetido por ahí, me voy a dar cuenta el código si es copiado o no copiado. Porque yo hice harto código. Ya. Por más que usted le cambie la figurita, la tablita, alguna cosa. ¿Vale? Un tema, por ejemplo, un ejemplo, un tema de ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, puede ser de Bishop, de Lenin, puede ser muro, puede ser de cacao, puede ser fruta armada, hay que coger el fondo. ¿Viste? Bueno. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar acá? Que ya hemos hablado del curso. Y aquí está una ecuación buena para encontrar acá su gama, la más corta que encontrada. Obviamente está en función del alma. Es decir, algo va a ser una inclinación, supongamos que tenemos un muro. Tenemos un valor en el fallo. Prácticamente, ¿qué vamos a tener? Aparte de, vamos a tener valor de fricción. Va a ser diferente de cero. Y la cohesión diferente. Entonces, para la tarea que nos vamos a dar, se va a dar un valor de 6 para que ustedes calculen el caso G. Con el caso G, vamos a dar el procedimiento de uso. En el examen, yo no sé, les pongo esa ecuación para que calculen. Ustedes me caen más, probable que sí. Sí, porque es menos uno. Menos uno. Parece una menos. Ingeniero, allá el principio es En el principio me da impresión de la tierra. 1 sobre coseno al cuadrado, ¿verdad? 1 sobre el coseno al cuadrado. Ok. Obviamente radical ocupa todo eso. Todo estamos. Todo para la raíz. No alcanza el cuaderno, Ni la cámara. Con la tapa. Entonces, bueno, si entramos por recibir el empuje, para encontrar recibir el empuje, caso K, empuje, que recién encontramos el 10% de lo que consiste en encontrar un muro con los empujes, con la seguridad, lanzamiento, colocamiento, capacidad de carga, asentamiento. Y tal vez veamos un muro con pilotes para, como ustedes son expertos en cimentación. Yo le dije el primer parcial es abajo. Muro con pilote. Bien con grabando. Ingeniero, Ah,
En ZC dice 12, Ah, 12. ¿dónde? En Z, 12. 2 por C, sí. No puede C. C más C. O C por C. Bueno. No, Prima. ¿qué cosa? Es tu prima. ¿Dónde? Caso primo. Sí, obviamente. Sí, así es. Obviamente aquí, si tenemos abajo, tenemos que este caso. Aquí sería por caso A prima. Por caso. Obviamente, si son dos entradas, tendríamos dos casos A prima. Caso A prima 1, caso A prima 2. Estamos. Un ratito. Dos por C, sí, 12. 12. O sea, CC. Eso va a ser el caso, ¿no? Que aquí no se puede hacer, o sea, no se puede hacer. ¿No es el caso? ¿Qué cosa? No. Para este caso, tenemos alfa, ángulo de flexión diferente de 0 y cohesión diferente de 0. ¿Sí? ¿Estamos? Mira esto por ejemplo. ¿Qué? Bueno, Ah, ¿qué? en este caso vamos a usar en esta primera clase estados pasivos y activos, porque todo lo activo. La teoría aquí. Aquí. Entonces, la primera que hemos visto, en el caso de la prima, cuando tenemos cohesión diferente de C, ángulo de fricción diferente de C, y también tenemos una inclinación de terreno, alfa, en este caso, diferente de C. Bien. Entonces, ¿qué pudiera pasar? Dentro de los casos que estudió ahora aquí, en ese tiempo no había TikTok, entonces tenía que poner a hacer estas cosas. Tenemos también un muro donde incluimos un ángulo θ de este lado. Y obviamente el complementario va a ser beta. Tenemos alfa por acá. Y prácticamente, en función a esto, vamos a tener cohesión que es igual a 0 y ángulo de fricción diferente. Y ya voy a poner la ecuación, pequeña ecuación, para este caso. Una menos, una tirada. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Queríamos ver. Tenemos teta, beta, tenemos el ángulo alto, que igual a 0, ángulo de fricción diferente. Obviamente, ¿cómo se distribuyen los esfuerzos? En este caso, va a depender de algo. Entonces, para ambos casos, si tenemos alfa, ambos casos, entonces moderamos el esfuerzo, prácticamente, para nuestra inclinación en función de alfa. Entonces, en función de alfa. Ahí hay que sacar componentes. Entonces, ¿qué va a pasar luego si nos encontramos ese peso A, el resultado? Obviamente va a tener, como existe algo, va a tener peso A, y ese peso A va a tener dos peso B.
y el peso gana. ¿Sí? Donde el peso A, pero el peso gana, se va a hacer en función del peso A, por el coseno de A. Bueno, El peso B, peso A, por el seno de A. ¿Sí o no? Vamos a ver. Peso gana. Salud. Bien. Estamos hasta ahí. Chicos y chicas. Bien. Estos 6 son los 6 reales. ¿Qué va a pasar acá? Ojo, ¿no? ¿Cuál es el mayor precedente aquí? Es que en muchos de los casos, nosotros tenemos un muro que prácticamente nosotros usamos material de relleno. Nosotros usamos material de relleno, realmente ese material de relleno va a ser material granular. Grabadores, generalmente es un suelo. Van a tener ángulo de flexión y cohesión con tendencia a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo uso un valor que un relleno que refiere valor de cohesión? Aplicaría esta método para encontrar casualidad. Los otros dos métodos más que vamos a ver, prácticamente pueden ser descartadas y solo sin ángulo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces, la primera condición, tenemos valor de alfa, cohesión de cero. Segunda condición, vamos a tener una inclinación θ también, que obviamente va a ser una variante ahí. Ojo, esta ecuación prácticamente es general. ¿Qué quiere decir? Que las otras dos más que después de esta, si usted dice, bueno, θ es diferente de cero, usted lo puede reemplazar acá, te va a dar caso. ¿Sí? Y vamos a ver después una que alfa es igual a 0. Si te reemplaza aquí, le va a dar el mismo valor caso. Entonces, si nosotros tenemos la otra condición, la tendríamos un muro de esta forma. Nosotros tenemos valor de alfa, cohesión igual a 0, ángulo de fricción diferente de 0 y θ igual a 0. Prácticamente esa ecuación se reduce un poco. Azúcar igual. Dale. Dale. Está. Y va a haber modo bien. Eso. ¿No? Creo que diferencia la de allá, la que haya tenido 3 años. Sí, acá θ es igual a 0. ¿Sí? Ojo, ¿no? Que si yo le reemplazo θ acá con 0, me va a dar el mismo valor numérico. o sea, está simplificado. Allá. Porque es este. Es este. Emociones. Cambio C es igual a 0. Todos son 0. Solo en la primera parte, cohesión y frenteza. La primera fórmula era de tener esa relación. A ver, no, a ver. Aquí tenemos C que no es C. La primera. Segundo, cohesión en 0, estamos hablando que generalmente los rellenos. Esta es la D. ¿De cuál? De este gráfico de este. Este gráfico es D.
Ah, este es de aquí. La primera es para el Sí, puede ser. Y el de allá es el ladito ahorita. Entonces, ahí hay uno, ahí hay dos, tres y el cuarto. 45 menos 3. Falta 20 minutos de clase. ¿Qué? Podemos reclamar un poquito. Mañana estoy con todas las ¿Cómo? ¿Ah? Mañana lección. Entonces también la lección. Tranquilamente le pueden tomar casi cada un valor. Sí, sea. ¿Qué cuánto lo casi? No, 2 semanas. O más ganando hoy. Ah. Va a ser muy vamos a tratar de usar el mismo ángulo de fricción, la misma altura. Simplemente en algunos casos vamos a modificar el θ, etc. Bien. En el primer gráfico, la presión está inclinada hacia Sí. de la misma manera. ¿Qué puede explicar la última vez cómo era el gráfico cuál era cada cual? Vale. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Prevenir la Cuatro veces más. Bien. Ahora sí. Vamos bien. Bien. Ahora todos los puntos de acá para que hable con este. El primer caso. Con miedo. No voy a alcanzar la boca. Bien, este primer caso, obviamente estamos en una ecuación. ¿Qué va a pasar acá? Es el único caso donde vamos a tener en consideración, para encontrar el caso A, la altura del muro. La altura del muro. En los demás casos, ese caso A no va a depender ni el fuerza ni de la altura del muro ni el peso específico, ¿sí? O el peso volumétrico. En este caso sí va a depender de estos dos valores. En este caso Z va a ser 8. Y donde prácticamente tenemos todos los datos para nosotros reemplazar en la ecuación. ¿Cuánto les dio? un paréntesis mal puesto. Aquí. No, acá es en función de 6. Yo no he dicho nada aquí. Sí, obviamente tenemos 6. Estamos. ¿Cuánto le da? Chaval. Como 0.02 al examen, ¿viste? Ah, bueno.
La fórmula de eso Se trabó. No tiene que ser ingeniero. Por lo menos ese es el ejemplo. No es cuadrado, no. Eso basado en el tema. Eso basado en el curso. Vaya la terraza. Bueno, voy a decirle que va a ser cuñado. Ve. Ahora está aquí la barra de sí, vale. Más bien. ¿En serio? Eso. Nada. ¿Qué va a negar? Ya no da para poner más coseno. Mira, ¿te cambiaste para poner coseno? Mira, mira. Dejo hacer publicidad ahí. Ya no da la memoria, joder. Mira. Ya trigonometría no da esto. Por lo menos le da un valor, a mí no me da nada. Ah, bueno. ¿Qué? Caseta. Gama Z. Gama Z. 18, ¿no? Gama Z 18. Gama Z 18. Es que ahí te dan gama 18. Es el único color que hay. Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto? Menos 0,79. Ah. Ya pues tocar usar la de Ricardo, no hacerlo por partes.
Se le una que en casa. Bien, entonces, si nosotros hacemos esta, prácticamente tenemos que encontrar el caso. Al final del día queremos encontrar ese empuje total, donde va a depender primero de sigma, en este caso 18, 8, o 0,16,2, puede ser de 2. Eso se puede hacer regular. ¿22, 82? 22, 82. 22, 22, 87, Ah, no más. ¿En serio? No, aquí. No. Yo no. Voy a encontrar el esfuerzo. Obviamente esto es un esfuerzo prácticamente dietario. De un mes. De 22 82. Y otra vez por Z, en este caso 8. Y ahora hay que calcular Z sub C. ¿Cuánto va a ser Z sub C? 5,52. 5. 52. ¿Todos están de acuerdo con eso? 5,55 tengo yo. Dejémoslo ahí. ¿Alguien más me da otro? Un marcar podría ser esto. Un marcar podría ser. Sí, ¿verdad? ¿Estamos ahí? ¿Y qué vamos a encontrar luego? El punto concentrado, hacia el punto. ¿Qué será Z baja? Z baja. Z 8 menos 5,52. Este 3, ¿cuánto da? 0,83. 0,83. ¿Sí? Eso quiere decir, no fue, o sea, es esfuerzo. Peso. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, por reducir el tiempo, ¿qué pasa si esa cohesión no es 35, supongamos, no es 0 tampoco? Supongamos que es 10. Suponiendo que es 10, que el caso está frío, varía, ¿ustedes creen que aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque en esta posición no hay nada. Por el 2 por C. ¿Más que la prueba, obviamente se reduce la cohesión. Aquí las partículas están adheridas, pero si se quita ese valor, obviamente va a haber más empuje lateral. Entonces, en ese caso acá, se transforma a 0,44 y para ganar más rápido el empuje total, se convierte en 199, bastante. Y el Z baja, en este caso, sube a 2,14. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente, en el primer caso, no tengo una cohesión, una herencia de 35 kilopascales, la buena resistencia. Si yo le bajo esa resistencia, obviamente voy a tener mayor empuje. ¿Sí? Obviamente, si yo diseño un muro, para eso también una dimensión bastante baja en función al elemento que voy a decir acá, personalmente. Que prácticamente, si usted hace una comparación de 199 a 28, prácticamente estamos hablando de que son 6 veces más. 6 veces más el elemento. ¿Sí? Y obviamente ese brazo de palanca en el primer caso tiene un pequeño 0,33 versus 2 que vamos a tener que más. Si jugamos el empuje y el brazo de palanca que vamos a tener. Esto.
Si nosotros jugamos el empuje y no hace para que vamos a tener. Obviamente, nosotros vamos a tener que luego evaluar los momentos o factoricidad contra el volcamiento, donde vamos a considerar los momentos que ocurren. ¿Sí? Bueno, ya lo veo tan tenso que quiero meter a su examen. Ya lo veo a su examen.